las historias urbanas de sucesos inexplicables en el mundo y en nuestra región. Nos adentramos al mundo del misterio. Los acontecimientos que marcaron en tu vida. Iniciamos con ¿lo crees o no lo crees? ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Es un gusto para mí tenerlo aquí conmigo a través de la frecuencia correcta, que es el 92.1 FM. Hoy jueves 21 de mayo iniciamos con la nueva temporada en las noches de la pura ley, por lo cual te invito a que estos próximos minutos sea mejor que estés acompañada. El día de hoy te contaré sobre un lugar muy conocido, lugar que suceden cosas misteriosas e inexplicables, que está ubicado en Estados Unidos, un lugar que el mismo gobierno niega, pero hoy te contaré sobre una historia que se dio a luz el día 4 de julio. En este lugar se cuenta que pasan sucesos donde mismos trabajadores han dado su testimonio, que ahí ocultan muchas verdades, de las cuales hoy la sociedad no tiene idea que existen. Pero el día de hoy te contaré sobre el peor experimento que se ha realizado en la historia en este lugar, el cual este experimento se dio a conocer hace pocos años, en el 2004 para ser exactos. Así que te invito a que en los próximos minutos te pongas cómodo y sea mejor que estés acompañado. Se dice que desde su revelación han surgido miles y miles de teorías, pero hoy te platicaré la verdadera historia sobre el experimento humano más extremo y aterrador. Y aquí es donde te digo, ¿lo crees o no lo crees? El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta. Todo comienza con uno de los científicos más reconocidos y su hija llamada Abigail. Se dice que a finales de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos, tras su victoria, ellos buscaban tener la mejor tecnología y así intentar crear la mejor arma militar. Todo aquí inicia. Este hombre científico llamado Albert tenía la ambición de crear genéticamente un soldado similar a este personaje de ficción que conocemos como Capitán América. Sin embargo, se necesitaba aspirantes para que el experimento no fuera expuesto, ya que este proyecto ni siquiera los altos mandos deberían saber de su existencia. El científico, tras no encontrar un buen aspirante, tomó una difícil y dura decisión: su hija. Era la persona indicada para recibir aquel peligroso experimento. Abigail Waster, una joven universitaria, inteligente, hermosa y también era muy reconocida en la rama de la genética, no puso resistencia alguna, ya que para ella su padre era lo más importante y lo apoyaría en todo. Eso fue lo que dijo. Pero ese fue su principal error. Comenzaron a someter al cuerpo de la joven a diversos procedimientos que incluían exponerla a grandes cantidades de radiación y algunas otras cosas. Luego fue encerrada en una celda donde la tenían que poner en observación para ver los resultados del experimento. Pero Abigail, con el paso de los días, comenzó a transformarse en algo horrible. Dejó de parecer una humana. Parecía gruñir en lugar de hablar y se retorcía en el suelo. Los gritos alertaron a su padre, quien no pudo creer lo que veía. Abigail estaba experimentando un tipo de metamorfosis
Su cara parecía estar haciéndose ancha y sus huesos, junto con sus dientes, estaban creciendo de una manera descomunal. El tono blanco de su piel perdía color y estaba llena de arrugas. Le crecieron pelos por todo el cuerpo. Ella creció tanto que llegó a medir 3 metros de altura. Había perdido todo aquello que la convertía en humana. Su mente comenzó a divagar, su comportamiento empezó a ser más agresivo y comenzó a perder la razón. Varios colegas del científico le pedían que detuviera el proyecto Abigail. Estaba tan dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados, pero las consecuencias que surgieron después fueron realmente aterradoras. En este punto, yo te digo a ti, ¿lo crees o no lo crees? ¿Qué estás presenciando? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Qué estás presenciando? ¿Lo crees o no lo crees? Regresando a esta historia, muchos han comentado que han escuchado sobre ese proyecto, pero no todos han escuchado la verdadera historia. El padre de Abigail no decidió detener este aterrador experimento que poco a poco era más costoso. No fue por la ambición del científico que no quisiera detener el proyecto, sino que sin el proyecto su hija moriría. Aún en el estado aterrador de Abigail, para su padre era lo más preciado que tenía. Albert estaba con la esperanza de si el experimento seguía, él podría regresar a su hija a la normalidad. Sin embargo, los demás científicos seguían exigiendo que se terminara el proyecto, sacrificando a Abigail. Otros miembros del Área 51, los mismos cocineros y de limpieza, dijeron en sus entrevistas que ellos preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta. Pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver al científico enfrente de la jaula llorando o hablando con esta criatura, ya que ellos no tenían idea de lo que sucedía. Después de un tiempo, todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo el cual buscaba sobrevivir. Con esto en mente, se suicidó 2 años después de haber iniciado el proyecto, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad, o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque sí cumplieron con la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Pero eso solo fue un error más que se cometió. Tiempo después, esa misma noche que se tomó la decisión de ya no más alimentar a Abigail, se llevaron una gran sorpresa. El monstruo ya no se encontraba en la celda y un rato después se encontraron muertos a varios guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Hasta el día de hoy han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Y algunos se preguntan, ¿y qué han sido las cuestiones más grandes
es cómo la joven, convertida en un monstruo hambriento, ha podido sobrevivir tanto tiempo. Se dice y se cree que Abigail es uno de los más grandes motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que nadie más pueda tener algún encuentro con ella, porque esto puede terminar en consecuencias fatídicas. Aquí es cuando muchos se preguntan si realmente el Área 51 existe, si existe un lugar donde nos tengan ocultas verdades, si existen o no esos tipos de proyectos, o si solo Abigail ha sido el primer experimento y no han hecho más proyectos como del científico Albert, que sacrificó a su propia hija por la ciencia. Aquí es donde uno se cuestiona si realmente existen estas cosas. ¿Y tú lo crees o no lo crees? Lo crees, lo crees, lo crees, lo crees. Estás presenciando